Muy buen día, amables televidentes. Gracias por acompañarnos nueva vez en la mañana por Teleimpacto. Estaremos Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, un servidor Gregory Caimares, hasta las 9 de la mañana, diciéndoles y externándoles a ustedes qué información es la más importante para nuestro país y, por supuesto, informaciones también que tienen que ver con el exterior. Hoy día estamos en un momento interesante en nuestro país, una semana donde nos ha visitado el Día de Corpus Christi, como sucede cada año en el mes de junio. Don Nelson Encarnación, ¿cómo me le amanece? Buenos días, amables televidentes, buenos días, Gregory. Bueno, me amanece bien. Amanecer vivo es una ganancia plena, total. Aquí estamos para atender las expectativas, como dice Manuel, de nuestros amables televidentes. Corpus Christi. Es una fecha interesante para las personas que tradicionalmente llevan esta memorable y significativa ocasión del mundo cristiano. Que esta semana esté adornada con ese día es de relevancia, y quien no es o religioso o tan religioso, que lo observe y cultive y aprenda el significado de una fecha que en el mundo cristiano tiene muchísima importancia. Sí, Que muchas personas las toman estas fechas para vacacionar. Es la segunda fecha religiosa más importante del catolicismo. Después, obviamente, después de Viernes Santo. Sí, después de la Semana Santa. Después de la Semana Santa. El cuerpo de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. O sea que uno no trabaja porque ese día fue que le habló el güey al labrador. Y le dijo, ey. Oye, hasta hoy. Y el pobre labrador, imagínate, salió disparado. Sí, cualquiera, Nelson, cualquiera. Y en el camino él iba detrás del perro. El perro iba también huyendo con el labrador. Y entonces cuando el hombre se detiene y ve al perro, y está hablando solo, dice, la verdad que ese güey estaba loco. Y dice el perro, uff, no te imaginas. También le habló el perro. Y entonces, bueno, el hombre salió de verdad. Muy interesante. Mira, Fuera de relajo. Fuera de relajo. Y nunca he entendido cuál es el significado del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. Nunca lo he entendido. Es la consagración, es una alegoría en la Santa Cena. Mira, cuando se va a la Iglesia Católica, se hace la presentación del vino y de la hostia. La hostia representa el cuerpo de Cristo. Entonces las personas la ingieren en el sentido... Coman y beban de él, porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Desde sangre luego. de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Así reza. Haced esto en conmemoración mía. Sí, esa es la esencia. Entonces el cuerpo de Cristo, en ese sentido, quien metafóricamente lo ingiere, simbólicamente lo ingiere, pues está identificado y llevado a emular la gestión y el padecimiento mismo, la vida misma que llevó Jesucristo en vida. La pasión y muerte del Señor. Sí. Don Manuel Jiménez, ¿cómo me le va a usted? Él sabe mucho más a mí me va bien. de eso que nosotros, porque él fue monaguillo. Buenos días. Sí, señor. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Nelson. Y buenos días, bueno, a todos los televidentes. Bueno, la verdad es que tú sabes que a mí me sorprendió en estos días que tuve que ir a un oficio religioso por una
lo que se llama como la misa de los 9 días, al final El novenario. el novenario. No al porque, final tú del vayas, novenario. no porque tú vayas a la iglesia habitualmente. Bueno, pero soy cristiano. Soy No, todo el que no es nadie dice que es soy cristiano. Pero lo que me llamó la atención, y hace mucho tiempo que esto lo venía observando, es que ya esa figura del monaguillo desapareció en la iglesia. verdad. Es decir, ahora lo que hay son ayudantes del cura. Normalmente hay un diácono también que lo asiste. Pero ya son manganzones, no son niños. Sí, no son niños. Anteriormente, Adultos, Nelson, en los adultos. tiempos de No, nosotros. muchachos grandes, digo. No, pero eso, en los tiempos de nosotros éramos muchachos, es decir, Éramos niños. muchachos que nos formábamos precisamente en la iglesia, porque no solamente era el hecho de que tú eras monaguillo, sino que te obligaba el sacerdote, el cura párroco de la iglesia donde tú ibas, a formarte dentro de la iglesia. Tú tenías que ir a los catecismos, normalmente un día, porque tú tenías que prepararte para la primera comunión. Sí. Pero después que tú te preparabas para la primera comunión, había un sacerdote, y sobre todo los jesuitas eran muy entregados a esta labor, que te da una especie de formación cristiana. No voy a decir de adoctrinamiento, porque ya eso sería un poco ya irme a los extremos, pero te da una formación cristiana, y esa formación cristiana, de una manera u otra, uno la mantiene en el tiempo. La No, y mantiene también- en el tiempo y observa muchos criterios, sobre todo criterio de honestidad, criterio de transparencia, criterio de buen comportamiento, de buena conducta frente a la sociedad. Y eso también explica mucho el hecho de que estamos viviendo una época de mucho deterioro, sobre todo de poca observancia de los valores. Y esto precisamente lo que genera la situación que tenemos, que vemos jovencitos de 21 años, jovencitos de 18 años, de 15 años, hasta de 14 años, involucrados en hechos delictivos, en hechos de droga, en asesinatos. Yo creo que ese vacío realmente, y no estoy hablando solamente de la Iglesia Católica, porque ustedes recordarán que también en la década de los 70, sobre todo los 70, hubo una gran proliferación de clubes culturales, donde igualmente los muchachos, por ejemplo, accedían a la cultura, a la lectura. Sembraban valores. Y sembraban valores porque también practicaban deporte. Es decir, ya todo eso desapareció. En la iglesia, el ambiente de monaguillo, también de alguna manera, si la tenía ya, se la fortalecía, y si no la tenía, le abría un poco la vocación sacerdotal. De ahí salían muchos sacerdotes que ya ya tenían un poco de decisión de ser sacerdote, que es una decisión muy profunda, no es un asunto que surge de la noche a la mañana, que yo quiero ser sacerdote, como yo, es decir, voy para la universidad y yo quiero ser ingeniero, o yo quiero ser médico, o yo quiero ser sastre, Sí. ya un oficio. No, eso no surge así, ¿no? Eso se va formando, nace y se va formando desde niño. Y entonces en ese ambiente de la iglesia, de ser monaguillo, ayudante de los curas, y a veces uno creyéndose también que era cura, tenía toda esa, se le iba fortaleciendo la vocación de quien la tenía, o le abría si tenía algún resquicio por ahí de vocación sacerdotal, entonces se le abría ya de manera formal. Que en la Iglesia No sé, Católica... perdón, escúchame, continúa. no sé, porque la propia iglesia se ha estado quejando de la falta de vocación Sí, eso es para verdad. el sacerdocio, de la escasez Sí. de jóvenes que quieran ingresar a ser sacerdotes, a otros que comienzan y ya están bastante próximos y ya consiguen una formación humanística y después deciden, bueno, ya no voy a ser cura nada. Sí, justamente he conversado con varios sacerdotes en distintos momentos, de unos años hacia acá, y hay coincidencia, además que lo observo, por eso les he tocado el tema, inclusive hasta en programas difundidos, la escasez de nuevas camadas de sacerdotes, son menos
los hombres, los jóvenes que ingresan al seminario para vivir esta vida. Y es una vida quien se ordena de sacerdote. Quien se ordena de sacerdote es un ser humano totalmente preparado en todos los sentidos, una preparación académica, cultural, al más alto nivel, pero se ha reducido en los últimos años una formación ciertamente la cantidad de nuevos sacerdotes. Eso es lo que explica la figura del diácono y la prominencia que va teniendo en la iglesia. Incluso se le autoriza ya a oficiar misa o ser ayudante muy cercano del cura, del padre. El diácono tiene varios, hay varias. Bueno, yo creo que hasta puede casar y bautizar. Sí. Varios oficios que puede hacer el diácono. El diácono no puede confesar. El diácono puede casar, pero no puede consagrar. Tiene varias limitaciones, pero en la amplitud de actividades y de elementos asociados al ambiente de la iglesia, puede hacer casi todo el diácono. Justamente por eso, porque el diácono es un hombre, es un seglar, digo, un secular, entonces no tiene por qué esas limitaciones, porque tiene su familia y todo eso, para justamente, como tú señalas, para llenar esa escasez de vocación sacerdotal de los muchachos de ahora. Sí. Tiene una vocación, pero hacia otra cosa. Yo estoy seguro que ustedes tienen en agenda temas nacionales que ameritan siempre la atención de nosotros, porque eso es usual. Pero yo quiero llamar la atención del deterioro que se está observando en las últimas horas del conflicto en Oriente Medio. Sí. Un conflicto que va en una escalada peligrosa en las últimas horas por ataques tanto de Irán como de Estados Unidos. Y esto se agrava con el retiro de Irán de las negociaciones que había estado manteniendo con Estados Unidos. Sí, es una muy mala noticia, incluyendo mala noticia para República Dominicana. Pero si el conflicto en Irán, Estados Unidos, Israel, que hay que incluir el Líbano, a pesar de que en el día de ayer se informó que ya hay un cese al fuego formal aceptado por las partes, me refiero a Hezbollah y a Israel, igualmente se intensifica de una manera muy peligrosa el conflicto Irán-Ucrania. Quizá a los niveles que Rusia-Ucrania, quizá a los niveles que no se produjeron incluso al inicio de la invasión rusa a Ucrania. Es decir, es un deterioro de las condiciones de paz mundial que debe preocupar bastante en un marco de incertidumbre económica. Por ejemplo, en el día de ayer, Kuwait incluso suspendió temporalmente las operaciones en su aeropuerto internacional porque los controladores aéreos perdieron conexión con los aviones que se aproximaban hacia ese país del Golfo por los ataques de misiles por parte de Irán, que incluso provocaron un muerto en Kuwait. Esto desencadenó la alarma en Kuwait. Estados Unidos intervino en defensa de Kuwait, incluso derribando algunos misiles, algunos cohetes lanzados por Irán, por Teherán, hacia el territorio de Kuwait. No es la primera vez que Irán ataca a Kuwait, sobre todo porque en Kuwait hay una base militar de los Estados Unidos y muchas veces se dice, bueno, los ataques son a la base militar de los Estados Unidos, pero hay cohetes lanzados por Irán que han impactado zonas que no son objetivo militar, es decir, que son territorio de Kuwait que no están ocupados por la base de los Estados Unidos, como ocurrió ahora de este ciudadano kuwaití que muere precisamente a consecuencia de un lanzamiento de cohetes por parte de Irán, básicamente de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, en el marco de ese conflicto,
Estados Unidos e Irán ayer volvieron a intercambiar ataques. Fueron ataques mucho más intensos que lo que se han tenido hasta ahora en el marco del cese al fuego, lo que indica que el cese al fuego se convierte en una situación bastante frágil que puede ser violada, como se ha demostrado ya en el curso de este mes y pico que lleva vigente el cese al fuego. Es decir, que la situación se ha complicado bastante desde el punto de vista militar, vuelvo y repito, agravada con la decisión de Irán de retirarse de las conversaciones que sostenía a través de Pakistán con Estados Unidos. Es una situación que, a pesar de lo dicho por el presidente Donald Trump, de que ya se estaba cerca de llegar a un acuerdo, a pesar de este retiro de Irán, Irán vuelve de nuevo a desmentir al presidente Donald Trump y dice que no es cierto que se aproxima a un acuerdo. El punto crucial, como ya lo hemos dicho aquí, es el tema del enriquecimiento de uranio, que según fuentes de los Estados Unidos e Israel, Teherán ha logrado enriquecer en un 60%. Y las discusiones están marcadas en el hecho de que Estados Unidos, una de las condiciones que pone, es que ese 60% de uranio enriquecido vaya a ser protegido por un tercer país. Se ha planteado el tema de Rusia, pero todavía no se sabe concretamente qué país va a asumir la guarda de este uranio enriquecido. Irán se mantiene resistente realmente a ceder este uranio, pero es una posición que mantiene inquebrantable Estados Unidos e Israel. La situación se torna más difícil aún, porque ustedes recordarán que el presidente Donald Trump anunció que Hezbollah había aceptado un cese al fuego. El gobierno del Líbano igualmente anunció que Hezbollah le comunicó que acataba el cese al fuego en este conflicto, en esta guerra con Israel. Pero el presidente Trump dijo: yo voy a hablar con Benjamín Netanyahu, que es el presidente, el primer ministro de Israel. Al parecer, el diálogo, la comunicación entre Estados Unidos e Israel no está bien desde el punto de vista, por ejemplo, de que Israel acate todo lo que le diga Washington. Porque lo que dijo ayer el presidente Trump es que Netanyahu lo definió, según un medio norteamericano, como un hombre que está tremendamente loco. Es decir, más o menos eso fue lo que dijo. Se habla de Sí. que hubo una llamada hace 3 días donde Trump le dijo de todo a Netanyahu. Sí. Pero hombre de Dios, Sí. contigo no, tú estás libre por mí. Sí, es una información que lo cita un medio digital norteamericano, lo cita atribuyéndole a fuente, pero ese medio es muy cercano a la Casa Blanca. Y lo que está diciendo, por ejemplo, si dice... Información privilegiada. Exactamente. Si Trump dice, según ese medio, que Netanyahu está tremendamente loco, lo que implica es que Netanyahu no quiere acatar las posiciones de Washington, sobre todo en el conflicto que mantiene con Hezbollah, porque Washington está de acuerdo de que en ese conflicto haya en términos prácticos un cese al fuego operativo. ¿Qué me refiero? Que nadie se dispare ni de un bando ni del otro bando, porque Washington está sirviendo, la capital de los Estados Unidos, está sirviendo de sede de negociaciones entre Israel y representantes del gobierno del Líbano para buscarle una solución a ese conflicto que no parece por ningún lado que venga. Pero lo que esto plantea es una mayor incertidumbre, porque estos ataques, no sé si Gregory tiene por ahí, que tiene ya sus fuentes muy cercanas sobre los precios del petróleo, Sí, pero este deterioro subida de la situación en Medio Oriente contribuye a presionar los precios del petróleo y obviamente eso tiene un impacto directo en la República Dominicana, porque ya ustedes conocen que en 3 semanas no consecutivas o en 4 semanas no consecutivas, el gobierno ha tenido que aumentar los precios de la gasolina y el gasoil, también de otro combustible de menor demanda, pero esto inevitablemente genera mayor presión sobre las finanzas públicas, pero genera igualmente inflación. $98 el Brent subió, $96 el W Texas Intermediate subió,
con el precio de los combustibles, el fin de semana, no, el domingo, hablé con un economista y me dijo, y nos dijo a un grupo de personas que entiende que para esta semana los precios del petróleo deben bajar. Sí. Perdón, los precios de internos. los combustibles internos deben bajar en República Dominicana, de acuerdo al análisis que él hizo. Sí, la fecha de cierre del corte que se hace en el Ministerio de Industria y Comercio para fijar los precios semanales de los combustibles es el miércoles. El miércoles el barril del petróleo estaba por encima de los $96, el tipo West Texas, que es el que nosotros demandamos. Vamos a ver si ese precio, que está muy por encima del precio que se proyectó en el presupuesto de este año, si ese precio le permite al gobierno jugar más o menos para producir rebajas en los precios de los combustibles de mayor demanda. Habrá que ver, vamos a esperar lo que se decide el viernes. O sea que por lo que tú has dicho, Trump tiene dos inconvenientes. El de Irán, que se sabe que es un inconveniente que no estaba previsto que fuese de esa forma, y su amigo Netanyahu. Sí, ese es más importante porque ahí, aunque parecería que donde tiene dominio es en su aliado, Sin embargo, pero a pesar de todo la tirantez él tiene más dominio con los iraníes que con sí. Netanyahu. Sobre todo, Imagínate. Porque Netanyahu está tremendamente loco. sí, sobre todo porque No es loco nada, es lo que está es su preservación. sí, esa personalidad de Trump no permite que se le diga que no. Y eso agrava ese conflicto con Israel, que es un aliado imprescindible en esa región de los Estados Unidos. Es decir, que este conflicto podría ser hasta personal entre Donald Trump e Israel, pero Estados Unidos, si Netanyahu tiene una posición radical de seguir el enfrentamiento con Hezbollah e Israel, es decir, Entonces, poco tiene que hacer, pero lo apoya. en definitiva habrá que ver el desenlace. Lo apoya. Ya para concluir finalmente, miren señores, la situación entre Ucrania y Rusia, que había pasado a un segundo nivel precisamente por el estallido de este conflicto en el Medio Oriente, se ha agravado en las 3 últimas semanas. Ucrania ha hecho ataques exitosos a instalaciones petroleras de Rusia, incluso llegó a penetrar drones, aviones no tripulados, hasta Moscú, la capital de Rusia, y causó algunos muertos con los ataques que hizo. Rusia ha respondido recrudeciendo de manera brutal, como es el estilo de Vladimir Putin, contra la población civil ucraniana. En el día de ayer hubo un ataque masivo, el más grande, según las agencias, que tiene lugar en el marco de esta guerra. Y Rusia lanzó 75 misiles, se está hablando, qué sé yo, cuántos drones, y eso causó 23 muertos en Ucrania, incluyendo la capital Kiev. Ya en el día anterior, igualmente, otro ataque había resultado en víctimas civiles. Ya están empatados ahí. Llévense, no están empatados, porque Sí. los ataques de Ucrania no han impactado de manera tan severa a la población civil ¿Y el colegio rusa. donde mató 22 estudiantes? No, tú estás hablando de Estados Unidos. El colegio, el colegio en Rusia. Bueno. El tema, Ahí, estamos empatados ya. Se me pasaba. Sí. Pero históricamente, desde el inicio del conflicto, la política, la estrategia de Rusia ha sido de bombardeo indiscriminado que han impactado fundamentalmente a la población civil de Ucrania. Ucrania respondió en el día de ayer enviando igualmente centenares de drones y misiles contra Rusia, y esto ya como que se está saliendo de control. Se está saliendo de control porque hay una guerra ya abierta, totalmente abierta, que si bien al principio no se notaba tan intensa, ya en esta ocasión la propia situación interna en Rusia parece que está obligando a Putin a decidir, bueno, yo tengo que ponerle fin a este conflicto que va ya corriendo para 6 años.
Él pensaba que eso lo podría recibir en términos de 3 meses, pero resulta que se ha extendido a 6 años. Y esa situación que no ha podido ser resuelta por el presidente Donald Trump, a pesar de su promesa de campaña, es otra situación que gravita sobre la paz mundial. Porque vuelvo y repito, ese conflicto entre Rusia y Ucrania, al parecer se sale de control. Hay una decisión de ambos bandos de atacarse de manera intensa, de manera despiadada, y lógicamente Rusia tiene mayor capacidad militar que Ucrania, a pesar de esa resistencia que se puede definir heroica que ha tenido Ucrania frente a una potencia mundial como es el caso de Rusia. Ese es el escenario mundial hasta ahora. Ha tenido la OTAN. Hasta ahora, sí, pero la OTAN no ha puesto un hombre en el terreno del combate. No, la OTAN ha puesto el apoyo militar. Casi nada. Que es importante. Rusia sí ha puesto hombre de Corea del Norte, ha llevado hombre a enfrentarlo a para involucrarlo directamente en ese conflicto. Ucrania, que se sepa, no ha llevado a ningún hombre de un país aliado a apoyar a su ejército. En el caso de Rusia, Rusia sí lo ha hecho y ha recibido abastecimiento militar de Irán, ha recibido abastecimiento militar de China, es decir que en eso vamos a decir que están en empate igualmente. Sin embargo, con el tema de las muertes, llama la atención las estimaciones que se hacen desde Occidente, básicamente, en las muertes. Le acredita tristemente el fallecimiento en estos enfrentamientos a muchos más soldados rusos que soldados ucranianos. Eso llama la atención. Son cálculos sesgados. Pero se habla casi de 1 a 2. No, eso no es posible. Pero además, bueno, no importa la cantidad de... Sí, bueno, la verdad es que miles de soldados rusos muertos en este conflicto y miles de soldados ucranianos. Porque es una guerra. Es una guerra abierta, pero... El hecho está en la duración del conflicto, que nadie pensaba que ese conflicto podía extenderse. Sí, pero escúchame, Nelson, para concluir ya definitivamente. El hecho es de que todos los informes de inteligencia, no solamente de Occidente, sino también se está citando inteligencia china, lo que dice es que el ejército ucraniano ha detenido el avance de Rusia. Rusia había copado prácticamente más del 20% del territorio ucraniano, básicamente lo que se conoce como la zona del Donbass, pero el ejército ucraniano ya en los últimos 2 o 3 meses ha detenido ese avance ruso y ya no se habla de avance del ejército ruso sobre el territorio de Ucrania. Bueno, de un principio, cuando Rusia lanzó la llamada Operación Especial Militar, que no fue otra cosa que una invasión, que siempre lo hemos dicho, que pueden poner el nombre que sea, pero en definitiva es una invasión. Las previsiones de Rusia era apropiarse de esos territorios que ellos llaman, que son rusos porque en algún momento fueron rusos, pero además allí la cultura es rusa, el idioma es ruso, los propios habitantes de esas que después devinieron en repúblicas independientes, entre comillas, porque nada más son reconocidas por algunos, por Rusia y algunos de los países muy allegados a Rusia, esa llamada república, Donetsk, Lugansk, etcétera, pero la idea de lanzar esa operación fue ayudar a esa zona a liberarse de Ucrania, porque Ucrania, que siempre lo ha visto con ojeriza, a pesar de ser parte integral del territorio ucraniano, siempre lo vieron con ojeriza y lo maltrataban, incluso los problemas del comienzo del recrudecimiento de las dificultades que se produjo ese deterioro en el 2014, se produjo justamente por ataques de Ucrania a esos territorios. Entonces Rusia entiende que esos territorios son de su incumbencia por todo lo que acabamos de decir. Y
la operación especial trataba de llegar hasta esos lugares. En los primeros 2 años, o 2 años y pico de la guerra, no se produjo ataque directamente contra la capital ni otras ciudades que estuvieran al oriente de Ucrania, sino que se circunscribió primero a atacar en las primeras operaciones, llegar a las periferias de Ucrania, de Kiev, pero se replegaron a fortalecer esas zonas que ellos querían liberar. ¿Por qué se produce ahora el cambio de estrategia militar? De ir contra la capital ucraniana por los ataques que ha venido llevando a cabo el ejército ucraniano contra posiciones de Rusia, incluso la instalación nuclear. Le hicieron un hueco no llegaron a los reactores, pero le hicieron un hueco con un ataque con drones a la base, a la instalación militar más grande de Europa. Y los ataques a población civil directamente de este colegio, que mataron 22 estudiantes con un ataque bastante severo contra esa instalación educativa. Eso genera entonces en Rusia una determinación de ir contra la capital. No le va a resultar tan fácil porque los ucranianos, que tienen el apoyo de la OTAN, de equipamiento, aunque no directamente de hombres, aunque sí hay, y hay mercenarios de otros países, bueno, no le va a resultar tan fácil, pero la determinación de atacar con armamento pesado, con misiles a Ucrania, a la capital, es porque Putin, como tú señalabas, quiere terminar la guerra de manera definitiva, porque una guerra no puede estar prolongada en el tiempo, no puede ser la guerra de los 100 años. Sin embargo, Nelson, con estos enfrentamientos, y dime si se puede tomar como referencia y punto de partida el caso de Vietnam, se mira que dirimiendo esos conflictos bélicos, el grande no se come al chico de manera fácil ni sencilla. Ucrania, Rusia, Irán, Estados Unidos, recientemente. O sea, y mira. No siempre. No siempre el pez grande se come el chiquito. Sí. A veces Mira lo dificultoso que resulta. A veces el pez chiquito tiene una sierra al revés, que cuando el grande se lo come, lo que hace es que le rasga y le destroza el estómago. Eso le ocurrió a Estados Unidos en Vietnam, le ocurrió a Francia en Vietnam, le ocurrió a Rusia en Afganistán. Que Francia tuvo que salir de Vietnam, entonces ese pleito lo toma Estados Unidos. Y le pasó feo. Sí. Y le pasó feo. Le pasó a la Unión Soviética en Afganistán y le acaba de pasar a Estados Unidos en Afganistán también, que no pudieron controlar a pesar de Rusia haber tenido una invasión durante 10 años y Estados Unidos una invasión durante 17 años y tuvieron que salir ambos. ¿Y cómo Estados Unidos se atrevió a mencionar que 4 o 5 semanas era lo máximo que iba a permanecer este conflicto? ¿Cómo Estados Unidos lo hace? Lo mismo que empezó Rusia, pues son las pretensiones de las potencias, que creen que pueden hacer todo. Mire, aunque usted dice Estados Unidos, y hay que recordar que esta guerra realmente se produce según explicaciones del propio Estados Unidos, porque Estados Unidos se sintió forzado por Israel para emprender estos ataques. Pero todo lo que está ocurriendo en el marco de este conflicto en Irán, no se puede decir que es una posición de Estados Unidos. Estoy hablando desde el punto de vista del Estados Unidos, cómo funcionaba anteriormente Estados Unidos. Cuando se tomaba una decisión de atacar un tercer país, eso se informaba al Congreso, el estamento militar, todo el estamento militar, todo el estamento de seguridad, analizaba todos los pros y todos los contras para decidir ese conflicto. Así funcionaba ante Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene un modo operandi
que ha cambiado radicalmente. Aquí la decisión de un hombre, en este caso que es el presidente de la República, se impone. Y en el marco de este conflicto, como usted ha podido ver, porque ¿quién es el vocero de todo lo que ocurre, de todas las negociaciones que se están llevando a cabo, de los ataques que se producen? El presidente. Es el presidente. Sí, Entonces cuando es se el presidente quien dice, Pero- esta guerra va a durar de 4 semanas, después le añadió 1 semana, 5 semanas, pero las cancelaciones, las renuncias que se han producido en el estamento militar en Estados Unidos, lo que revela es que no hubo consenso con el estamento militar para estos ataques. Muy bien, pero la factura en la historia va a quedar a nombre de Estados Unidos. No, por eso es por verdad. eso menciono Estados Unidos. No, le estoy dando la razón, Sí. pero yo lo que estoy haciendo es una precisión realmente por qué se habla de Estados Unidos. Pero cuando se habla de Estados Unidos hay que hablar de un nombre y un apellido. Bien. Vamos a una brevísima pausa en este momento, en la mañana por Teleimpacto. Qué formalidad. Sí, sí.